Bien, dijimos que vamos a conocer cómo funcionan los circuitos integrados y una de las primeras cosas que hacen los circuitos integrados es estandarizar cuáles son los niveles que definen uno y que definen 0. Bien, hasta ahora dijimos que las compuertas se pueden comprar en circuitos integrados y que íbamos a estudiar cuáles son las características de esos circuitos integrados. En particular nos interesa saber si compramos un circuito integrado, a qué fuente de alimentación lo vamos a conectar, o sea, cuáles son los valores de tensión que necesita para trabajar. También nos interesa saber cuál es la corriente que puede entregar una compuerta, ya que sabemos que si vamos a conectar, por ejemplo, un LED a la salida de una compuerta, tenemos que saber si es capaz de sacar la corriente necesaria como para que el LED se encienda. Y luego estuvimos hablando en esta primera parte de esta última unidad que íbamos a definir por convención distintos rangos de tensión para definir qué era un 1 y qué era un 0. Bueno, si vamos a comprar una compuerta, ¿cuáles son los valores de 1 y 0 para esa compuerta en particular? A todo esto lo vamos a conocer como los parámetros estáticos de la compuerta. Bien, ¿qué nos interesa saber siempre de una compuerta a la hora de utilizarla? Acá tenemos una representación de una compuerta NAND cuya salida se encuentra conectada a un negador y la entrada de la compuerta NAND está conectada a masa. Entonces, ¿cómo se comporta este circuito y cuáles son los valores que nos interesa conocer de este circuito en particular? Bueno, primero y principal tenemos que saber a qué nivel de tensión vamos a conectar la compuerta. O sea, el valor de BSS obviamente es la masa, pero ¿cuál es el nivel de tensión con el cual opera esta compuerta? Porque eso nos va a definir cuál es la fuente de alimentación que vamos a utilizar. Estos valores de BDD suelen ser 3,3 volt, 5 volt, pueden ser mayores también, pero 5 volt y 3,3 volt son los más comunes que vamos a encontrar en compuertas comerciales. Luego, esta compuerta va a tener un consumo de corriente por la tecnología con la cual fue implementada. A esa corriente que va a consumir toda la compuerta la vamos a conocer como IDD. I siempre representa corriente y DD porque es la del drain. Bien, al ser una compuerta NAND, si tenemos dos ceros en la entrada, obviamente a la salida vamos a tener un 1. Y si tenemos un 1 a la salida, entonces nos va a interesar saber qué nivel de tensión va a representar ese 1. Ese nivel de tensión lo vamos a conocer como V o H. O sea, V de tensión, voltage, O de output y H de high porque está en el nivel alto. Como contraparte, en el negador, esa es la tensión que va a ingresar al negador y a esa tensión la vamos a conocer, en este caso que está en 1, como V de tensión, voltage, I de input, entrada, y H de high. Entonces, este valor es el que representa la entrada en alto a un circuito y este valor es el que representa la salida en alto de un circuito. Por último tenemos las corrientes. La corriente de salida en alto la conocemos como IOH. I de corriente o de output y H de alto. Y la corriente que ingresa, que en este caso obviamente va a ser la misma, va a ser IIH. I de corriente, I de input y H de high, de alto. Si nosotros vamos y compramos una compuerta, esta compuerta va a venir acompañada de una hoja, la cual conocemos como hoja de datos, donde todos estos valores tienen que estar definidos por el fabricante para que nosotros sepamos qué valores de tensión necesitamos interpretar como 0 o como 1, cuáles son las corrientes que se necesitan para que el circuito funcione. Y así como teníamos las entradas de esta compuerta NAND a 0, también podemos tener las entradas de estas compuertas NAND las dos a 1 y lo que vamos a tener a la salida es un 0. Entonces, en este caso que tenemos un 0, los valores que nos van a interesar son otros. Obviamente el valor de masa, el valor de tensión y el valor de corriente van a estar presentes, pero ahora lo que vamos a tener al ser una salida en 0 es un valor de tensión de salida en bajo, VOL, tensión de salida en bajo. Y a la entrada del negador vamos a tener un valor de tensión de entrada en bajo, VIH, la tensión de entrada input low en bajo. Nos queda hablar de las corrientes y vemos que ahora las corrientes circulan en el sentido contrario. La corriente
de salida en bajo, es un parámetro que nos va a interesar, como también la corriente de entrada en bajo. Y las flechas lo que están indicando, si recordamos, es que si acá hay un cero, lo que tenemos es un camino directo a la masa y entonces la corriente va a circular en el sentido hacia adentro de la compuerta NAND. Ahora estudiemos qué puede llegar a pasar cuando interconectamos dos compuertas. Tenemos nuevamente la salida de la compuerta NAND conectado a un negador, a la entrada de A, y vamos a ver qué es lo que ve A en su entrada a medida que transcurre el tiempo. Bien, y lo que tenemos en el diagrama de tiempo es cuáles son los valores de tensión que vamos a tomar como un 1, que esto va a salir de la compuerta NAND, y esos valores de tensión van a oscilar en el tiempo, no van a ser perfectamente estables. Ahora, mientras se mantengan dentro de lo que la entrada, la tensión de entrada en alto mínima y la tensión de entrada en alto máxima, mientras se encuentren dentro de este rango, la compuerta negadora va a generar un bajo a su salida, ya que va a interpretar que mientras estamos en este rango, la entrada está en 1, con lo cual la salida va a estar en bajo. Lo que ocurre es que estos niveles de tensión se van a ver afectados, ya que se producen ruidos, los ruidos van a afectar el nivel de tensión a la salida de una compuerta y ahora puede ser que ocurra que durante un intervalo de tiempo el valor de tensión esté en el rango impredecible, o sea, en el rango no definido. Y acá lo que va a ocurrir con la salida del negador no se sabe, es indeterminado, ya que depende de la tecnología con la que se fabricó la compuerta lo que puede llegar a pasar. Lo que tenemos que tratar es de que no ocurran estos ruidos. Tenemos que tratar de evitar que se produzcan estos ruidos, tratando de hacer que el nivel de tensión de salida de la compuerta NAND esté lo más cercano posible al valor alto cuando está en alto o al valor más bajo cuando está en bajo, ¿sí? Ya que durante ese tiempo de indeterminación no sabemos cuál es el valor que va a tomar la compuerta de salida en este caso. Así que cuando tenemos dos compuertas, obviamente una va a ser la salida y la otra va a ser la entrada, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cuál es la tolerancia al ruido que tiene que tiene esta interconexión de dos compuertas. Así que vamos a plantear cuál es el valor de tensión en alto mínimo que va a tener para generar un 1 la compuerta de salida. ¿Sí? Tensión de salida alta mínimo es el valor mínimo con el cual se va a definir un 1 lógico en la salida y vamos a estudiar el valor de tensión de salida en bajo máximo, o sea, cuál es el valor máximo que todavía se va a reconocer como un cero. Los ceros van a estar en este rango y los unos van a estar en este rango. Esos valores de tensiones van a salir y van a ingresar a la compuerta que está a la derecha, ¿no? Entonces, mientras estemos en estos rangos de 0 lógico y de 1 lógico, todo debería funcionar bien. Ahora, la compuerta que está a la derecha, ¿sí? En este caso es el negador, va a tratar de definir en sus entradas un rango más grande, ya que si acá tenemos una pequeña oscilación que pasa por arriba de los niveles lógicos o que baja en el caso de la entrada, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de que la compuerta que está a la derecha lo siga interpretando como un valor válido, como un nivel 1 o como un nivel 0 respectivamente. A este estudio lo vamos a llamar el estudio del margen de ruido, o sea, qué tolerancia al ruido tiene esta interconexión entre dos compuertas. Entonces, pensémoslo, por ejemplo, para el nivel alto y vamos a ver que después es similar para el nivel 0, para el nivel bajo. Vamos a suponer que la compuerta NAND genera un 1 a la salida. Lo mínimo que va a generar en tensión es el valor VOH mínimo, que es el que está marcado por la línea punteada. Esto es lo mínimo que va a generar. Generalmente vamos a tratar de que esté por arriba de eso, pero ese es el valor mínimo que vamos a generar. ¿Cuál es el valor que se va a tomar como uno lógico en la entrada para el nivel alto? Va a ser VIH mínimo. Entonces, mientras este valor de salida esté por arriba del VIH mínimo, lo vamos a seguir tomando como un 1 lógico. El problema lo vamos a tener si el valor baja por el valor VIH mínimo.
Si el nivel del 1, el nivel de tensión baja, vamos a entrar en la zona de no permitido y vamos a perder la referencia de que lo que está sacando la compuerta NAND es un 1. Entonces, esa diferencia entre el VOH mínimo y el VIH mínimo, esta es la tolerancia al ruido que tiene en el nivel alto esta interconexión entre dos compuertas, ¿sí? Esa diferencia que está ahí es la tolerancia al ruido. Si esta diferencia, por ejemplo, esto es 2 volts y esto que está acá abajo es 1 volt, esa tolerancia al ruido es este segmento que tenemos acá que es de 1 volt. Entonces, esa es la tolerancia al ruido que tenemos, de 1 volt en el nivel alto. Lo mismo pasa en el nivel bajo. Si en el nivel bajo el nivel máximo que se puede generar a la salida de la NAND para un 0 es VOL max y nosotros estamos generando un valor que está oscilando por ahí, ¿hasta qué nivel de tensión lo seguimos reconociendo como un 0? Bueno, hasta VIL max. Cuando estamos en VIL max lo seguimos reconociendo como un 0. El problema es, si el nivel de tensión se va por arriba de VIL max, entonces entramos en la zona de no permitidos. Por ende, ¿cuál es la tolerancia al ruido en bajo que tiene esta interconexión entre dos compuertas? Bueno, el valor que hay entre VIL max y VOL max. Supongamos que acá tenemos 0,5 volts y acá tenemos 0,7 volts. Entonces, acá en esta diferencia hay 0,2 volts, que es la tolerancia que tenemos al ruido en bajo para esta interconexión de salida y entrada de dos compuertas. Como estamos hablando de niveles de tensión, obviamente la tolerancia al ruido se mide en volts. Y en este caso que vimos recién, si la tolerancia al ruido en alto es 1 volt y la tolerancia al ruido en bajo es 0,2 volts, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a elegir la peor condición y vamos a decir que para estas dos familias de compuertas, la tolerancia al ruido es 0,2 volts, ya que no vamos a estar definiendo si es en alto o es en bajo, directamente vamos a decir hasta 0,2 volt tenemos de tolerancia al ruido. Si el ruido es mayor a 0,2 volt, entonces ya tenemos un problema. Y eso es porque no sabemos si el ruido va a afectar cuando estamos sacando un 0 o cuando estamos afectando un 1. Así que si justo sale un 0 y el ruido es de 0,3 volt, obviamente no va, vamos a perder el valor y vamos a entrar en la zona no permitido. Ahora, si hubiésemos estado en alto y el ruido es de 0,3 volt, bueno, no hubiese sido un problema, pero vamos a tomar siempre el peor de ambos casos. Lo importante cuando estamos haciendo este estudio del ruido es siempre hacernos este dibujo y plantear esa línea que conecta desde VOH mínimo hasta la entrada y desde VOL máximo hasta la entrada y que esos valores caigan en rangos de tensiones que sean válidos en la compuerta NOT en este caso. Si nosotros hubiésemos tenido acá un valor de VOH mínimo que estaba en esta zona y eso entraba en la zona no permitido, entonces estas son dos compuertas que no se pueden interconectar, ya que sus valores de tensiones de salida y de entrada no son compatibles. Así que siempre hay que hacer este estudio, no necesariamente hay que hacer la cuenta algebraica directamente, conviene primero hacer este estudio y después si todo es válido, hacer la cuenta algebraica para obtener el valor. Acá tenemos un claro ejemplo, si en la salida tenemos que el valor VOH mínimo es 4,4 volts. Bueno, si seguimos hacia la derecha en la entrada, ¿eso está tomado como un 1 lógico? Sí, vemos que sí, porque desde 3,5 hasta 5 estamos tomando eso como un 1 lógico. Así que a priori en alto esta compuerta de salida es compatible con la entrada que tenemos a la derecha. Ahora, ¿qué pasa en el nivel del 0? Bueno, el nivel más alto que podemos tener a la salida es 0,33 volts, ¿sí? VOL máximo. Entonces, 0,33 volts cuando ingresan en la entrada, ¿se toman como un 0 lógico? Sí, porque desde 0 a 1,5 volts lo estamos tomando como un 0 lógico. Así que a priori estas dos compuertas son compatibles. La salida en alto y la salida en bajo es compatible con la entrada en bajo y la entrada en alto. Entonces ahora sí podemos calcular el margen de ruido y nos da que en uno de los casos es 0,9 volts,
en el nivel alto y en el nivel bajo es 1,17 volt, así que vamos a tomar el peor de los dos casos, 0,9 volt, y este es el margen de ruido que vamos a definir para esta familia de compuertas a la salida y a la entrada. Acá tenemos otro ejemplo donde, bueno, en este caso particular nos da 0,4 volt de margen de ruido tanto en alto como en bajo, así que tomamos 0,4 volt. Hasta ahora hablamos de tensiones, pero no hablamos mucho de corrientes. Siempre que tenemos un cable que está uniendo dos compuertas, para algún lado va a circular la corriente. Veamos el primer caso a la izquierda. Tenemos una compuerta AND con dos entradas en alto, así que la salida va a estar en alto. Y eso quiere decir que si tenemos una salida en alto y eso está conectado a una entrada de otra compuerta, de alguna manera la corriente va a circular desde la salida hacia la entrada. Esto en inglés se conoce como que esta salida en alto es source, es fuente de corriente para la segunda compuerta. Ahora, si esta compuerta AND tuviésemos un 0 en alguna de sus entradas, ya sabemos que tenemos un 0 a la salida y que eso es una conexión directa a ground. Así que ahora esta salida va a ser un sumidero o lo que se conoce como sink en inglés de corriente para la segunda compuerta. Así que de alguna manera la la corriente va a circular desde la segunda compuerta hacia la primera. En la primera parte de esta unidad 1 trabajamos todos con circuitos donde medimos tensiones y corrientes y dijimos que no había limitación por ahora de corrientes ni de tensiones y si teníamos que por un cable circulaban 100 amperes, circulaban 100 amperes. Bueno, eso en la vida real no pasa y si vamos a utilizar circuitos integrados vamos a tener que ser conscientes de cuál es la corriente máxima que soporta una determinada compuerta. Así que vamos a estudiar ahora que existe un límite para el número de entradas conectadas a una misma salida. Si en esta salida que está acá nosotros conectamos diversas compuertas, bueno, va a existir un límite de corriente máxima que que esta compuerta puede entregar. Y en este caso que estamos acá, si esta compuerta se encuentra conectada a varias salidas, si esta salida se encuentra conectada a varias entradas y es sumidero de corrientes, bueno, va a haber una corriente máxima que puede drenar a ground en el caso de que la salida sea cero. Y esos dos valores de corriente no necesariamente van a ser iguales. Va a haber uno para cuando la salida esté en alto y un valor máximo de corriente para cuando la salida esté en cero. A este valor límite lo vamos a conocer como fan out o factor de carga o cargabilidad, que básicamente va a definir cuál es el número máximo de entradas que se pueden conectar a una salida. Y para hacer ese cálculo lo que necesitamos saber es cuál es la corriente máxima que soporta en el caso de una salida en 1 o una salida en 0. Entonces vamos a calcular ese factor de cargabilidad o fan out para el estado de salida en alto y esto no es otra cosa más que hacer un pequeño producto, ya que la corriente de salida en alto máxima sobre la corriente de entrada en alto máximo. Y eso nos va a dar el fan out en alto. Luego, para cuando el nivel de la salida está en bajo, ¿sí? Estamos sacando un 0, el fan out se va a obtener como el nivel de corriente para salida en bajo sobre el nivel de corriente para entrada en bajo. Dado que lo que está contando el fan out tanto en alto como en bajo es qué cantidad de entradas podemos conectar a una salida, eso va a tener que ser un número discreto. No vamos a poder conectar 2,4 entradas. Si por ejemplo nos da 2,4 entradas, entonces tenemos que redondear para abajo. Son dos entradas que podemos conectar. Y algo que sale de estos cocientes que están acá es que obviamente el nivel de corriente de salida tiene que ser mayor que los niveles de corriente en entrada. O sea, tiene que entregar más corriente a la salida que la que se consume en las entradas, ya que de esa forma nos va a dar un número mayor a 1. Si son iguales, entonces nos va a dar 1 y eso quiere decir que una salida solamente se puede conectar a una entrada, lo cual es poco práctico. Generalmente el nivel de salida, sea en alto o sea en bajo, va a ser varias veces mayor que los niveles de corriente que tenemos en entrada. Y eso, bueno, básicamente lo que va a definir es el factor de cargabilidad que tenemos.
Siempre que estemos haciendo este cociente, el número nos va a dar un número entero, pero que es totalmente adimensional, porque ¿qué estamos dividiendo? Corriente sobre corriente. Así que estamos dividiendo ampere sobre ampere o algún múltiplo o submúltiplo de ampere. Veamos un ejemplo. La salida de una compuerta cuya corriente de salida en alto es 20 mA y en bajo es 20 mA. Así que a la salida le podemos sacar 20 mA, sea en alto o sea en bajo. Y si le conectamos una entrada que en alto consume 880 microamperes y en bajo es de 0,0002 amperes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las unidades. 880 microamperes es lo mismo que decir 0,88 miliamperes. Así que si estamos trabajando a la salida en miliamperes, entonces llevemos la entrada a miliamperes. Luego, 0,002 amperes es lo mismo que 0,2 miliamperes. Y bueno, y ahora no queda otra cosa más que hacer el cociente. A la salida en alto, 20 miliamperes sobre 0,88 nos da 22,72 entradas que podemos conectar a una salida cuando están en alto. Y luego en bajo, 20 mA sobre 0,2 mA nos da 100. Vamos a tomar de nuevo el peor de los dos casos, ya que no sabemos si las salidas van a estar en alto o van a estar en bajo, así que vamos a asumir que 22 es el fan-out o el factor de cargabilidad de esta compuerta. Bien, recordamos de la unidad pasada que vimos que la potencia no es otra cosa más que la tensión por la corriente. O sea, tensión por corriente siempre es potencia. Cuando tenemos una compuerta y la alimentamos, la conectamos a la fuente de alimentación, va a circular una cierta corriente, obviamente para que la compuerta pueda operar. Esta corriente que va a consumir va a depender del estado de la salida de la compuerta. Cuando la salida de una compuerta está en estado alto todo el tiempo, o sea, está todo el tiempo en 1, va a circular una corriente por la compuerta que es la corriente CSH, corriente en high. Mientras que si la salida está en bajo, permanentemente en 0, entonces va a circular una corriente que es ICC low, o sea, corriente en bajo. Ahora, si tenemos un circuito que se encuentra en estado estático, hay una compuerta que está o todo el tiempo en 0 o todo el tiempo en 1. Bueno, para calcular la potencia tenemos que saber el nivel de tensión al cual opera la compuerta y cuál es la corriente, sea en alto o sea en bajo. Entonces, si sabemos cuál es el nivel de tensión multiplicado por la corriente en alto y el circuito se encuentra permanentemente en alto, entonces la potencia que vamos a calcular es la potencia disipada en alto y no es otra cosa más que la tensión por esa corriente en alto. Ahora, si el circuito se encuentra permanentemente en bajo, entonces es el nivel de tensión con el cual alimentamos la compuerta por el nivel de corriente que circula cuando el circuito está en bajo y eso nos va a dar la potencia disipada en bajo. Siempre que estamos multiplicando tensión, estamos midiéndolo en volts. Siempre que tenemos corriente, lo estamos midiendo en amperes. Así que volt por ampere nos da potencia y la potencia la medimos siempre en watts. O sea, volt por ampere nos da watts. Pero tengamos en cuenta que volt por miliamperes nos va a dar miliwatts. Ahora, es raro que encontremos una compuerta que todo el tiempo esté en 0 o todo el tiempo esté en 1. Con lo cual, la potencia disipada en alto o la potencia disipada en bajo es un valor útil que podemos calcular, pero generalmente no vamos a encontrar un circuito que está todo el tiempo en 1 o todo el tiempo en 0. ¿Sí? Sería poco práctico ya que lo podemos reemplazar tranquilamente por un cable, sea masa o sea la fuente de alimentación. Así que nosotros vamos a estudiar la disipación de potencia a lo largo del tiempo. El tiempo va a ser un factor. Ahora, si le ponemos una señal que no es periódica, y bueno, lo único que podemos calcular es el valor instantáneo de la potencia. O sea, en el momento que está en 1, que está en 1, y en el momento que está en 0, en el momento que está en 0. Pero si tenemos una señal periódica que sale de una compuerta, entonces vamos a calcular la potencia disipada para esa señal periódica. Y recuerden que de la señal periódica podíamos calcular muchas más cosas. Vamos a asumir que tenemos una compuerta cuyo ciclo de trabajo en la salida es del 50%. O sea, el 50% del tiempo está en 1 y el 50% del tiempo está en 0. Y nosotros podíamos calcular
¿Cuánto es la potencia cuando está en 1 y cuánto es la potencia cuando está en 0? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es un promedio de las dos cosas. Si nosotros planteamos el promedio de la potencia disipada en alto con la potencia disipada en bajo, lo que vamos a ver es que vamos a sacar como factor común la tensión y luego lo que vamos a tener es la corriente en alto más la corriente en bajo dividido 2 porque estamos calculando el promedio. Y esto nos va a dar la potencia disipada media a la salida. ¿Sí? Esto es un promedio. Como la tensión, como el ciclo de trabajo está al 50%, entonces la mitad del tiempo está en alto, la mitad del tiempo está en bajo, no es otra cosa más que dividir por 2. Si esto lo extendemos para valores distintos al 50% de ciclo de trabajo, bueno, entonces vamos a tener que tomar la corriente en alto por el tiempo que está en alto, más la corriente en bajo por el tiempo que está en bajo, y lo que tenemos es la sumatoria de tiempos para que esto nos quede como un 100% cuando estamos calculando el promedio. Otra forma de calcular este valor es directamente asumir que va a ser la tensión por la corriente en alto por el porcentaje del tiempo que está en alto más la corriente en bajo por el porcentaje del tiempo que esté en bajo. Supongamos que tenemos un ciclo de trabajo del 70%, o sea, el 70% del tiempo está en 1. Eso quiere decir que 0,7 está en 1 y 0,3 está en 0. Así que lo que podemos hacer es tensión por la corriente en alto por 0,7, esto lo sacamos y ponemos 0,7, más la corriente en bajo por 0,3. Y obviamente esto de acá abajo no lo necesitamos porque ya los porcentajes los expresamos con 0,7 y 0,3. Y ya como para ir terminando la unidad, lo que dijimos es, vamos a aprender a utilizar compuertas que podemos comprar comercialmente. Cuando compramos una compuerta comercialmente necesitamos saber cuáles son todos esos valores de corriente, de tensión que la compuerta necesita para operar. Y esto se conoce como los parámetros estáticos de la compuerta. Con esto empezamos esta última parte de la unidad 1 y vienen representados en algo que se conoce como la hoja de datos. En inglés es datasheet, ¿sí? Hoja de datos traducido literalmente. Es una hoja, generalmente son varias hojas, donde aparecen las características de cómo funciona ese circuito en particular. Cuáles son los valores que necesitamos conocer del circuito. Y bueno, tenemos por ejemplo cuál es la corriente que circula para que opere. Obviamente esto está en amperes o submúltiplos de ampere, cuál es el valor de tensión en bajo a la salida, cuál es el valor de tensión en alto a la salida, y generalmente vienen expresados según la temperatura a la cual opera el circuito integrado. Se suele tomar 25 grados centígrados como el valor de referencia y lo que tenemos es el valor máximo al que puede operar y el valor mínimo de temperatura en el cual puede operar el circuito. Dependiendo de los circuitos, hay circuitos con aplicaciones militares que pueden tener un rango mayor de temperatura, pero en valores comerciales que uno puede adquirir suelen estar entre estos rangos, desde menos 55 a más 125. Se suele tomar la referencia a 25 grados centígrados, es un buen valor de temperatura para que el silicio opere. Ahora, de vuelta, todos estos valores van a tener tolerancias, así que vamos a tener valores mínimos, valores máximos y valores típicos. Generalmente vamos a ver, según el caso, cuál vamos a utilizar. Por ejemplo, para el nivel de salida en bajo, lo que vamos a definir es cuál es el valor máximo que tiene, dependiendo de con qué valor vamos a alimentar este circuito. Este circuito lo vamos a alimentar con 5 volt, con 10 volt o con 15 volt. Dependiendo cuál es la fuente de alimentación, bueno, vamos a tener distintos valores, en este caso no, pero podemos tener distintos valores para representar un 0 a la salida. Veamos qué ocurre con un 1 a la salida. VOH, dependiendo de los valores de alimentación con el cual estemos alimentando el circuito, vamos a tener un valor mínimo definido, ¿sí? Y acá sí se ve el impacto de la fuente de alimentación con la cual estamos alimentando. Si estamos alimentando con 5 volt, el valor mínimo que va a ofrecer para un 1 es 4,95. Vemos que es bastante alto. Ahora, ¿qué ocurre a la entrada? VIH. ¿Qué va a considerar a la entrada como un 1? Bueno, si estamos alimentando con 5 volts, ya va a tomar 3,5 volts como un 1.
Así que si tuviésemos que calcular el margen de ruido, va a ser la diferencia entre este 4,95 contra este 3,5. El mismo análisis lo podemos hacer cuando estamos trabajando en cero y el mismo análisis lo podemos hacer para calcular el fan-out con las corrientes de entrada y corrientes de salida. Esta tabla representa todo lo que necesitamos conocer para este circuito, para utilizar este circuito en un diseño. Y cuando empezamos la unidad, empezamos a hablar de señales y de los pulsos ideales y no ideales, y hablamos que había tiempos de propagación, tiempo de propagación en alto, tiempo de propagación en bajo. Bueno, otra parte que tienen las hojas de datos son los parámetros dinámicos. Los parámetros dinámicos, a diferencia de los estáticos, son los que dependen del tiempo. Así que todo va a estar expresado en unidades de tiempo. En este caso, segundos o nanosegundos, ya que son circuitos que operan en megahertz. Así que acá tenemos el tiempo de propagación de alto a bajo, el tiempo de propagación de bajo a alto y obviamente dependiendo del nivel de tensión con el cual lo alimentemos, los tiempos de propagación van a ser distintos. Bien, cuando estamos trabajando ya con circuitos integrados más complejos que una compuerta, como por ejemplo un microprocesador, se va a definir un parámetro que es el Thermal Design Power, el TDP. Esto representa el consumo de energía bajo la máxima carga teórica. Como habrán visto, en cualquier microprocesador generalmente viene acompañado de un sistema de refrigeración, ya sea un ventilador o ya sea un cooler por agua, un circuito como una bomba que hace recircular agua para enfriar el chip. Cualquier sistema que se diseñe, cuando sabemos el TDP del micro, en este caso en particular, tenemos que diseñar que el resto de los componentes de la computadora en términos de la alimentación y refrigeración para que el circuito soporte esta carga definido por el TDP. Esto no es el pico de potencia que va a consumir, que generalmente es más alto, pero tampoco es el promedio al cual lo vamos a operar, que supuestamente es el más bajo. Es un valor que va a estar entre esos dos, entre el pico y el promedio. La fuente de alimentación que le vamos a poner tiene que exceder el TDP, generalmente lo excede, y la refrigeración por lo menos tiene que igualar el TDP. Y lo que ocurre es cuando un procesador moderno detecta que la temperatura llegó a un umbral, va a reducir la frecuencia de reloj. Ya vimos que con la tecnología hacemos en las transiciones es cuando se consume más corriente, así que mientras a menos frecuencia opere el circuito, va a consumir menos corriente, con lo cual va a bajar el requerimiento térmico del circuito. ¿Sí? Mientras opere a mayor frecuencia, va a ser mayor el consumo de corriente. Y cuando reduce la frecuencia, si eso no es suficiente y nos estamos excediendo de los límites del diseño térmico del TDP, entonces va directamente a apagar el chip para no quemarlo. Ya para cerrar, dejamos bibliografía antes de pasar a la parte práctica que pueden consultar donde aparecen todos estos temas que vimos en la unidad 1 completa.